En la segunda meditación, de meditaciones acerca de la filosofía primera por Descartes, con consistencia en lo concluido en su meditación anterior y con preguntas resultantes de este trabajo, nos permite saber su agenda para esta sección y deja en evidencia una de las pocas proposiciones que aparentemente puede afirmar, a saber, que yo soy, yo existo. A partir de esta proposición va a indagar sobre lo que se puede conocer y cómo se puede conocer con certeza esta afirmación. Descartes, al inicio de esta meditación, da cuenta de que siempre ha sido él quien duda, quien cree ser engañado y, en resumido, en quien se predican todas aquellas cuestiones que lo dejaron anonadado en la primera meditación. Con esta certeza de que él inevitablemente existe en su discurso, procede a indagar más sobre esta aparente certeza. Con confianza en que yo soy, yo existo, Descartes emprende una investigación para definir qué es ese yo, qué es, qué existe, e inicia reevaluando lo que creía ser antes. Antes se consideraba un hombre racional, pero parece ser demasiado compromiso para una investigación de esta índole en la que busca los fundamentos, así que decide considerar aquellos pensamientos que ocurrían naturalmente cada que se preguntaba por su ser. Creía tener cuerpo, una delimitación o figura que llenaba algún espacio con capacidad de llevar a cabo acciones que atribuía al alma. Sin embargo, luego se detiene y, considerando a aquel genio que quiere confundirlo, permite concebir la posibilidad de que aquellas cosas que el cuerpo puede experimentar y que llevan al mismo a asumir movimiento independiente a la fuente o el objetivo como movimiento o interacción con algo sensible, no se le atribuyan al cuerpo, pues se le atribuye a una concepción genérica del alma que usa el cuerpo como medio y no sean propias de aquel yo, pues no tienen que estar presentes para que ese yo sea. Continúa con los atributos del alma, aquellas cosas que Descartes creía que su cuerpo podía llevar a cabo, pero atribuía al alma como el motor o la razón de las mismas. Ejemplifica estas como caminar o comer, pero se asume que no tiene cuerpo, ya que no ha resuelto la duda sobre este y lo sigue negando, pues tampoco puede ejercer estas acciones. Procede a nombrar el sentir, el cual tampoco puede tener si no hay corporalidad sensible, pero le queda el pensar, el cual se presenta como propio, pues independiente del estado corporal, sea verdadero o falso, este es indescendible del yo. Incluso si se niega a ser cuerpo, se niega de algo que es. Citando el texto, porque de manera precisa solo soy cosa pensante, esto es, mente o ánimo o intelecto o razón, palabras cuya significación me era desconocida. Soy entonces cosa verdadera y verdaderamente existente. ¿Pero qué cosa? Lo he dicho, pensante. Y procedo con otras dos citas más. El pensamiento es, solo a él no puede arrancarlo de mí. Yo soy, yo existo. Es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? Únicamente mientras pienso. Empero, ¿qué soy entonces? Cosa pensante. ¿Qué es eso? A saber, que duda, que tiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Descartes es consciente de la atención que hay que prestar a su investigación, tal que el lector no se confunda con lo que se puede imaginar como una forma de comprensión más allá de la capacidad de imaginar como tal. Imaginar no es sino contemplar la figura o la imagen de una cosa corporal, cosa que aún no es fiable, pues hay algo tratando de confundir aquellas concepciones corporales. Pero sin embargo todavía aparece, y no puedo abstenerme de creerlo, citando a Descartes otra vez, qué pena, que las cosas corporales cuyas imágenes se forman en el pensamiento y que los mismos sentidos exploran, se conocen con mucha más distinción que ese no sé qué de mí que no cae bajo la imaginación, aunque en verdad resulte extraño que las cosas que me doy cuenta de que son dudosas, desconocidas y ajenas a mí, sean comprendidas por mí con más distinción que aquello que es verdadero, que es conocido, en fin, que yo mismo. Hay un fuerte lazo entre el pensar y el imaginario, el hacer corporal ese pensamiento que corresponda de alguna manera a alguna experiencia sensible e inherentemente corpórea. A finales de la meditación, Descartes pone el ejemplo de la cera. Un pedazo de cera recién sacada de la colmena aún tiene un olor, es sólido, si se golpea produce ruido, es frío al tacto y otras tantas cualidades. Pero luego esta cera se calienta y cambia las cualidades antes dichas. Ya no es dura, no huele, está caliente al tacto, si se golpea ya no hace ruido y seguramente habrá podido cambiar muchas otras cualidades sensibles. Citando a Descartes, hay que confesar que permanece nada. Hay que confesar que permanece, nadie lo niega, nadie dice otra cosa. Lo que se conoce de este pedazo de cera no puede caer en la percepción sensible de ella, pues aquellas son sensibles, se mostraron cambiantes. Veamos que queda únicamente algo extenso, flexible y mudable. Lo que se conoce de la cera, apartándola de esa percepción sensible, podría ser imaginación de que su aspecto puede tomar diferentes formas ya conocidas, pero el entendimiento de lo que ésta es se encuentra en que las formas que la cera puede tomar más allá de lo concebible por la imaginación.
Así, la acción por la que se percibe es únicamente una inspección del espíritu y no sensible. Al final de la meditación se nos presenta una pregunta necesaria. ¿Qué hay en esta percepción que no pueda caer en el entendimiento de un animal no humano? Y es que el espíritu humano puede distinguir la cera u otro independiente de sus formas exteriores. Descartes, luego de esta ardua investigación sobre su yo, concluye que, independiente de si su juicio sobre la cera o cualquier otra forma exterior es correcta o no, esa concepción que puede adquirir se entiende en paralelo con la naturaleza de su espíritu. Si lleva a cabo procesos de comprensión, sean correctos o incorrectos, se sigue necesariamente que es, ya que inherentemente algo, al ser propio que es, está haciendo al ser, al pensar, al entender. Descartes hace un gran trabajo con esta meditación, pues hace innegable que el ser sea, pues al ser es, por más aparte que este su funcionamiento del exterior. Considera una vida mental o un espíritu privada o independiente de lo que se podría llamar una realidad física y verdadera, y sin recobrar la confianza en todo lo que en la meditación primera desconfió y denominó falso, logra darle algún tipo de pie a la sola conciencia. Habiendo dicho esto, Descartes utiliza un lenguaje cuidadoso para advertir sobre los errores en los que se podría caer al dejarse llevar por el hábito, como la distinción entre imaginar y pensar. Sin embargo, deja algunas dudas sobre lo que es pensar, en especial si recurrimos a los ejemplos. En el ejemplo de la cera, Descartes cree que no hay cabida a dudar sobre si es el mismo pedazo de cera, algo que no explica con precisión, pues este aseguramiento sobre la constancia de la unidad puede ser sensible y por tanto dudoso. No explica cómo desde el entendimiento se puede asegurar que es la misma cera e incluso da cabida a pensar que esta comprensión que cree poder tener sea correcta o no, recurre a experiencia, algún tipo de recolección de percepciones, hábitos o una lógica ya establecida con el acontecer del mundo, todos los cuales estarían recurriendo a experiencias sensibles y en relación directa, formada y establecida con el mundo material. Esto se puede ilustrar mejor con el ejemplo de los hombres que ve por la ventana. Si no hubiera acabado por casualidad de observar por la ventana hombres que pasaran por la calle, a los que digo también que veo con no menor costumbre que en el caso de la cera, pero que veo además de sombreros y vestidos bajo los cuales podrían esconderse autómatas, perdón. Sin embargo, juzgo que son hombres, y así lo que consideraba que veía con los ojos, lo comprendo únicamente por la facultad de juzgar que hay en mi mente. Ahora, así como pareciera querer decir al concluir su ejemplo de la cera, es independiente al juicio y su veracidad el que yo esté seguro de que soy porque pienso. Y si se toma en cuenta esto y se dejan todas las cosas que podrían preguntar sobre la cera o cualquier objeto de entendimiento de lado, no puedo apartar la idea de que prevalece una tensión determinante entre este pensar y aquellas cosas en las que se puedan pensar, cosas que, como se lee anteriormente, da que haya una comprensión paralela entre el yo creo percibir y el espíritu que comprende esa razón o pensar que cree estar percibiendo. Puede ser que sea necesario asumir que hay algo que excita el pensamiento, por más que quiera manejar un lenguaje de yo creo tener una experiencia sensible y no yo tengo una experiencia sensible. No disocia con suficiencia el pensar o esa vida privada del exterior y la materia, si es que disociar estas totalmente es posible. Tampoco las compartimenta lo suficiente para poder concebir una con otra de manera suficientemente distante y como para conciliarlas de manera más concisa. Todas estas dudas solo me dejan cuestionando si tal vez hay un sentido inherente en la relación con el mundo material, si hay una lógica necesaria constituyente del entendimiento del espíritu a seguir al momento de concebir una relación con aquellas cosas exteriores a ese yo o vida mental que piensa. Si la vida mental está inherente a la realidad material y necesita de esta para ser, dejará de ser en el momento en el que la realidad material deje de ser, o si aún hay un hábito de experiencia o recolección al acontecer del mundo que entorpece o al contrario hace avanzar la investigación de Descartes. Considero que estas dudas que se plantearon a partir del texto solo serán los cimientos para la continuación de comprensión sobre la investigación de Descartes para hallar las respuestas más adelante. Muchas gracias. Yo generalmente considero, por mor de la discusión, que es mejor como leer las dos ponencias de Dolores y discutir sobre ambas. Entonces, damos la palabra. Listo, pues yo decidí escribir mi ponencia sobre dos núcleos, principalmente de la lectura, que es pues, un primer bloque sobre todo de res cogitans, decía algo que piensa, y un segundo de res extensa, pues decía algo que tal como que tiene extensión, que es cuerpo. Y pues así en general, de primeras igual pues decidí como seguir un orden cronológico con los dos bloques, eso sí pues separándolos.
y introducir algunas citas de reafirmación en general, pero pues igual, entre paréntesis, suelo dejar como la paginación canónica, donde está básicamente sobre lo que estoy hablando, con lo cual pues es bastante como sencillo. Y en general como de bibliografía, yo decidí usar pues una recomendación que me acuerdo que hace unos semestres años me hizo el profesor Luis Eduardo Hoyos. Entonces partí de una cita de los principios de la filosofía, que es un texto posterior a la metafísica, que junta un poco pues cierto resumen de metafísica y de meditaciones metafísicas y discurso del método. Entonces partí de eso y también usé un texto que tiene acá el departamento y que edita respecto a postulados filosóficos. Entonces pues como de base pues esos dos instancias, pues igual empiezo y voy comentando. Listo. Ponencia de Descartes de la segunda meditación. Listo. Y la cita de los principios es: cuando concebimos la sustancia, solamente concebimos una cosa que existe en forma tal que no tiene necesidad sino de sí misma para existir. Y ahí tal cual está la citación. Primero, sobre la res cogitans. René Descartes inicia las meditaciones metafísicas ejerciendo un método radical de filosofía. Pone en suspenso de forma sistemática todas las creencias que pueden ser puestas en duda, permitiendo encontrar algo que resista la duda y pueda servir como fundamento firme del saber. La primera meditación ha sembrado la inquietud epistemológica. Todo lo que he creído hasta ahora podría ser ilusión, argumento del sueño. Y quizá hay un poder engañoso aún mayor, genio maligno, que falsea sistemáticamente mis creencias. La segunda meditación construye respuestas a oscuridad general y la primera certeza segura. Lo que Descartes conoce con evidencia inmediata no es el mundo corporal ni las propiedades contingentes, sino la existencia del sujeto en tanto que pensamiento, res cogitans. Ese descubrimiento no surge por argumentaciones escolásticas ni por apelación a definiciones tomadas de la tradición, sino que surge por la inmediatez de la evidencia subjetiva. Mientras pienso, aunque piense dudando, no puedo dejar de existir. Esta primera verdad, pienso, luego existo, cogito ergo sum, es su formulación básica. Fundará con esta todo el edificio posterior. Entonces Descartes observa que puede dudar de todo, de los sentidos, de la experiencia de la existencia del cuerpo, de lo que ahora parece ser memoria de la realidad subjetiva. Sin embargo, la propia duda es un acto mental, es decir, una forma de pensamiento. Si en este instante dudo, está ocurriendo un proceso mental, un estado de conciencia que se describe como pensar. Pero para que ocurra ese estado, debe haber algo que piense. Por tanto, aun cuando todas las otras cosas, el mundo, los objetos, el cuerpo, estén puestas en cuestión, la existencia del sujeto pensante no puede ser puesta en duda en el momento en que se debe pensar. No es una conclusión derivada por medio de pruebas externas, sino una evidencia inmediata. La experiencia del pensar se revela a sí misma y basta para confirmar la existencia del sujeto que piensa, res cogito. Y aquí introduzco una cita como para reafirmar lo que dice Descartes. Pero entonces no hay duda de que soy. Si me engaña, y habla del genio maligno, y que me engañe cuando quiera. Él no podrá nunca hacer que yo no sea mientras que yo piense ser algo. De manera que después de haberlo pensado bien y de haber examinado con cuidado todas las cosas, hay que llegar a concluir y a tener como firme que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncie o que la conciba en mi espíritu. Una vez establecida la certeza de que no puedo dudar de que exista mientras piense, surge inmediatamente otra pregunta: ¿qué es eso que existe? Decir existo no identifica todavía la naturaleza del sujeto que existe. El curso escolástico habría respondido con categorías tradicionales. Yo soy un animal racional. Descartes rechaza apelar a esas definiciones porque hacerlo sería ir contra su propia regla, atenerse solo a lo que se presenta con certidumbre inmediata. La idea de hombre o de cuerpo ya había sido puesta en duda por el argumento del sueño en la primera meditación. Incluso la evidencia sensible fue engañada. Así, si recurriera a la categoría hombre, tendría que traer definiciones y convenciones externas que no gozan de la certidumbre inmediata que requiere su método. Por tanto, debemos adherirnos a una aseveración segura. Lo que existe en el acto mismo del pensar, ser, es ser una cosa que piensa, res cogitans.
De modo, solo podemos tener certeza de la condición pensante. Soñar, dudar, percibir, entender son modos de pensamiento, y esos modos requieren un sujeto pensante, cuya existencia es indudable cuando se esté pensando. Bueno, aquí pues me gustaría hacer la salvedad, que aunque creo que lo recalco después, pero es como el uso de, al menos, el ejemplo. Yo lo puse en términos de hombre, pero los pongo en términos de animal racional, que habla que es un animal, que es racional, y pues igual siento que, al menos en mi interpretación y en mi lectura, es un ataque grande, al menos a la escolástica aristotélica de partir de definiciones y de animal racional, como para entender el sentido. Que igual pues es algo que se revela en todas las meditaciones, que partimos de un yo, más que necesariamente de un mundo exterior para construir la identidad y pues el entendimiento. Bueno, continúo. El conocimiento primordial que logra Descartes es de tipo evidencial. No es una conclusión derivada que exige la búsqueda de definiciones por categorías, es una captación directa. Por eso ataca con severidad sus creencias previas. Por ejemplo, apelando a solo un hombre y un hombre duda, quiere restituir la identidad humana como fundamento. Esa maniobra introduciría inmediatamente nociones externas, porque la categoría hombre no se da con la inmediatez del pensar. El método cartesiano exige que la base sea algo que no puede ser refutado por la duda hiperbólica, y por eso la certeza de la existencia del sujeto pensante. Su inmediatez certera es irreductible, esto evidencia el replanteamiento de la modernidad epistemológica. Desplaza el fundamento del saber desde las definiciones metafísicas tradicionales a la evidencia del sujeto en su actividad reflexiva. Cuando Descartes dice que lo que existe es una cosa que piensa, no está terminando la investigación, está fijando un término seguro. Y ahí, cosa que piensa, res cogitans, algo que piensa en sí, significa que la existencia que puede afirmarse con evidencia es la existencia de una sustancia definida por su atributo especial, en este caso, el pensamiento. En la segunda meditación todavía no se ha determinado si esa cosa pensante es simple o compuesta o qué tipo de ideas le son propias, que pues igual ya después en otras meditaciones habla de ideas innatas y estructuradas y demás, por eso no soy. Pero en esta fase temprana el punto es más modesto y seguro. Tengo certeza de una sustancia pensante y nada más. Esa modestia metodológica es crucial. Reconoce que aunque la evidencia de la propia existencia como cosa que piensa es inmediata, de eso no se desprende todavía la existencia del mundo. De otros sujetos, ni siquiera la persistencia estable del yo, más allá del momento del pensar. La certeza es episódica en apariencia. Cada vez que pienso me constato, pero que garantiza la continuidad y la identidad del yo a lo largo del tiempo. Ahí que pues más tarde hablaremos de la existencia de Dios, igual creo que eso toca en la siguiente sesión. Entonces, Descartes pospondrá estas preguntas hasta que mediante otros argumentos la demostración de la existencia de Dios puede asegurar la veracidad de nuestras ideas claras y distintas y por tanto la estabilidad de la experiencia del mundo. En esta segunda meditación, pues, el terreno conquistado es restringido pero firme. Sabemos que, mientras haya pensamiento, hay existencia pensante. Nada más puede garantizarse todavía con el mismo grado de evidencia. Y digamos ahí a continuación, pues ya tocaría sobre el objeto que es red extensa. Igual, pues, no sé, en mi lectura me parece como muy meritorio de que, igual eso lo vimos en la primera meditación, que son como igual como, no sé, como 10 páginas, pero pues tiene un despliegue filosófico muy grande y de primeras, pues, yo tuve la impresión de que solo se hablaba de res cogitans, pero pues ya, igual aquí, después tiene el despliegue de res extensa y no solo como el despliegue de la idea, sino también una definición y una delimitación parcial, porque después ya tocan otras meditaciones de lo que es res extensa y como cualidades primarias y secundarias que como eso es importante que igual que esto acá continúa. Sobre la res extensa. Descartes nos pide imaginar un pedazo de cera recién salido de la colmena. Tiene color, olor, dureza y secreto. Luego lo aproximamos al fuego y todas esas propiedades sensibles se transforman. La cera se ablanda, cambia de color, de figura y de textura. Pese a esa transformación radical, nosotros seguimos reconociendo que se trata de la misma cera. ¿Cómo es posible mantener la identidad de la cosa si sus cualidades sensibles han cambiado por completo? La respuesta cartesiana es que esa identidad no la garantiza la sensación ni la imaginación, que solo nos da imágenes parciales y cambiantes, sino el juicio del entendimiento. La mente capta la extensión, la mutabilidad, la capacidad de ocupar espacio y de ser movida, y eso basta para reconocer la cosa como idéntica.
Con esto, Descartes quiere subrayar que la percepción verdadera de los cuerpos es una operación intelectual. Es una operación intelectual, distinta de la mera recepción de los sentidos. Creo que en latín, pues leyendo comentaristas, es como muy importante la aceleración de intelectual, que da ellos más que todo. Creo que, pues no recuerdo la proposición, como en el término latín en general, pero siempre lo solían dejar como intacto, ponían entre paréntesis el original de más cercano intelectual en latín. Bueno, la esencia del cuerpo, lo que hace que algo sea corporal, no consiste en sus cualidades sensibles, color, aroma, calor, sino en la extensión, la capacidad que ocupa lugar. Es decir, los cuerpos son esencialmente res extensa, sustancia extensa, algo extenso. Y esa extensión es aprendida por la inteligencia como una idea clara y distinta, no por los sentidos. Cuando la cera se derrite, las cualidades secundarias cambian sin destruir la corporalidad. Lo que permite reconocible es la extensión, y lo que permanece reconocible es la extensión y la mutabilidad. Caracteres que solo la razón puede aprender de forma adecuada porque la imaginación no puede representarlas exhaustivamente. Pues la cera podría adquirir infinitas figuras distintas. Así, el ejemplo del pedazo de cera sirve para justificar la primacía del intelecto, racionalismo, frente a la primacía de la sensación en la constitución del conocimiento sobre los cuerpos. Igual, pues eso se contrapone, o al menos da primacía al racionalismo sobre el empirismo, por eso Descartes es empirista. Aquí pues introduzco lo que pertenece al final de la meditación, a modo de sintetizar en parte lo que dije atrás. Pero, en fin, he aquí que he vuelto a donde quería, porque como ahora para mí es conocido que, hablando con propiedad, no concebimos los cuerpos sino por la facultad de conocer que hay en nosotros, y no por la imaginación ni por los sentidos, y que no los conocemos porque los veamos o los toquemos, sino que únicamente porque los concebimos por el pensamiento, conozco con evidencia que no hay nada que me sea más fácil de conocer que mi espíritu. Y pues retomo. Descartes articula la distinción entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Las cualidades primarias son las que pertenecen a la extensión y a la figura, cantidad, extensión, movimiento, y son las que resultan relevantes por la comprensión intelectual de los cuerpos. Las cualidades secundarias, color, olor, sabor, dependen de la interacción de la materia con los sentidos y pueden variar sin que la cosa deje de ser la cosa. El punto no es negar que existan las sensaciones y que sean experiencias reales, sino mostrar que no son el fundamento epistemológico el fundamento epistemológico del saber sobre los cuerpos. A consecuencia de esto, es plausible interpretar que la metafísica cartesiana separa parcialmente como sustancias diferentes de la realidad la res cogitans, lo que piensa, y la res extensa, lo que es extensión, lo que tiene cuerpo. El argumento de la cera cumple además una función epistemológica. Explica por qué el sujeto pensante se conoce a sí mismo con mayor claridad que conoce el mundo corporal. Si para identificar la cera hace falta un juicio del entendimiento, es decir, una operación deliberativa que unifica y supera las impresiones sensibles, entonces es razonable que la mente se conozca a sí misma por la actividad del pensamiento de forma más inmediata y distinta. Esto retoma y refuerza la lección de la segunda meditación. La evidencia del pensamiento es la evidencia más clara y distinta que tenemos, y desde ella la mente puede intentar reconstruir la naturaleza del cuerpo, no a la inversa. Así, la cera no solo demuestra la primacía del intelecto en el entendimiento de los cuerpos, sino que habilita el movimiento cartesiano de fundar el conocimiento sobre ideas claras y distintas. En general, pues eso sería como la construcción de mi ponencia, pues yo busqué hacer como cierto reconstrucción de la meditación en sí, como tocando los puntos esenciales y pues intentando como desglosar lo que puede. Igual, algo que no toqué por eso me hubiera gustado, no lo toqué más que todo porque tenía como muchas dudas al respecto y no era como de un ámbito tan propio de las meditaciones, es como el Descartes como más físico, como con esas teorías de la naturaleza que pues yo vi la edición de Gredos, no sé si su merced creo que puso esa edición en el drive, que tiene como las obras completas de Descartes. Y ahí en el prólogo, en la introducción, habla mucho como el Descartes naturalista, o al menos como con esos pensamientos de la materia y el universo y que son pues lejanos de la gravedad. Y pues yo vi que igual lo ponen un poco acá, ¿no? Acá, que es como en la página 100, es la canónica, la 21. Empieza a hablar sobre el alma, igual eso me parece interesante,
porque empieza, consideraba además que me alimentaba, caminaba, sentía y pensaba, y refería a todas esas acciones del alma, pero no me detenía a pensar lo que era esa alma. O si me detenía en ello, imaginaba que era algo en extremo, raro y sutil. A mí me pareció extraño que usara el término raro y sutil. Y empieza a describir el alma como un viento, una llama o un aire muy fino, que se insinuaba y se expandía por mis partes más burdas. En lo que respecta al cuerpo, no obligaba duda alguna sobre su naturaleza, porque pensaba conocerla de manera muy distinta y si hubiese querido explicarla según las nociones que tenía de ella, la hubiese descrito de esta manera. Y ahí empieza a hablar de los cuerpos. Entonces, por cuerpo entiendo todo lo que puede ser delimitado por alguna figura, lo que puede estar comprendido dentro de algún lugar y llenar un espacio de manera que todos los demás cuerpos están excluidos de él. Lo que puede ser sentido, ya sea por el tacto, bueno, y continuar con demás cosas del cuerpo. Pero pues lo que me parece llamativo, y también creo que mencioné en el prólogo, es como una naturaleza no llevada como por la gravedad, sino que sí o sí todo está llenado de materia, espacios, y todo es como una especie de constante empuje de los cuerpos. Igual, pues tal vez no es muy pertinente o no muy explorado naturalmente cuando se leen meditaciones, pero pues me hubiera gustado que eso no se explorara, ya que tiene como más conocimiento biográfico y sobre eso a qué va a ir. Pues, no sé si hay preguntas en general o... Ok, bueno, muchas gracias a los ponentes y abrimos el debate, espacio de preguntas, dudas, comentarios con respecto a las dos ponencias. Como decíamos, ¿no? Los ponentes al final son intérpretes. Usted puede preguntar al ponente, a la ponente o a Descartes. Bien, pues yo quería hacer una pregunta a Santiago, ya con respecto al último pasaje de la ponencia. Y es más que todo una pregunta como no sé si metódica. Bueno, voy a citarlo. Si para identificar las esferas falta un juicio de entendimiento, es decir, una operación deliberativa que unifica y supera las impresiones sensibles, entonces es razonable que la mente se conozca a sí misma por la actividad del pensamiento de forma más inmediata. Mi pregunta es, ¿por qué entonces es razonable que la mente se conozca a sí misma por la actividad del pensamiento? Ok, listo. No sé, o sea, se me de por qué es razonable primero. O sea, tu pregunta es por qué es razonable justamente conocer la mente para conocer algo exterior, ¿sí? Sobre eso, sí, la puedo responder sobre eso. Bueno, pues igual como por mi interpretación y lo que pude leer en las obras de otros comentaristas, es que bueno, o sea, el conocimiento de la cera ya lleva un entendimiento por sí, como una actividad mental que parte al menos del conocimiento de que yo soy Rescolita, yo soy mente pensante, con lo cual pues estamos partiendo al menos de un conocimiento base, siquiera lo que primero conozco para partir de algo exterior, lo que puedo llegar a conocer. Entonces digamos, para interpretar o al menos tener una realidad más aproximada del mundo, al menos necesito tener un dominio sobre pues las cosas que puedo llegar a conocer sobre ese mundo, o al menos mi interpretación, y por eso como que lo hace vería así, de por momento como hay de un conocimiento interior de mi rescolita a mi res extensa. Así que realmente lo vi, no sé si al menos satisfaga un poco la respuesta como tal, pero por eso como que construí la oración de esa forma. Ok, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Dudas? La meditación es clave. O sea, si esta meditación no queda clara, de aquí en adelante el tema puede ser muy difícil y la lectura de Descartes podría puede considerarse como un poco problemática si al menos esta primera parte propositiva, porque la primera meditación fue más bien destructiva, si esta primera parte propositiva no se
no se aclara un poco. Entonces, por eso es importante también que aclaremos dudas en el debate. Yo tenía una pregunta para Tiago, y era acerca de dónde, como esa impresión de que Descartes no habla del mundo, digamos, dónde podemos encontrarlo en el texto. O sea, sí, de dónde como que basaste tu duda, como que Descartes no habla del mundo, según tu ponencia, o algo así. Pues en la lectura, supongo que tal vez era una expectativa mía de que iba a disociar con suficiencia para no arrastrar un montón de creencias de las que ya había dudado anteriormente, y en esa medida no iba a hablar siguiendo como un entendimiento tan, no sé, como tan, se podría decir, lógico, por decirlo así, completo de cómo podrían funcionar las cosas corporales, independientes de las cosas que sean. Y lo saqué, sí, de eso, de toda la lectura. Creo que, como dije en la ponencia, intenta con su lenguaje ser muy cuidadoso al denotar que no es lo que uno entiende, sino que uno tiene la capacidad de entender. Pero igual arrastra un montón de cosas que no creo que haya dejado tan viables, al menos en esta lectura. ¿Se responde tu pregunta? Sí, digamos, se conecta con lo que dices más abajo. Bueno, yo tenía otra pregunta también, y esta es para Descartes, ¿sí? Y es que, ¿por qué parece importante para Descartes siempre señalar como el tiempo? Con cada meditación él está diciendo el día de ayer, ahora mismo. ¿Por qué parece importante para Descartes eso? Yo lo relacionaría con lo que mencionamos la vez pasada, y es la ficción de que es una meditación continua. Descartes quiere hacer el ejercicio, comillas, de Ignacio de Loyola, pero epistemológicamente hablando. Entonces, claro, el día de ayer, una meditación ayer, otra hoy, ¿no? Pero sabemos que es ficción. Claramente Descartes lleva muchos años pensando en estas cosas, probablemente también escribiendo sobre ellas en alguna clase de borradores, pero solo hasta ahora, digamos, comillas, coloca en limpio el tema y quiere hacernos creer que en una semana llegó a todas estas conclusiones y bastaba solo encerrarse un poco, estar en cierto estado de tranquilidad mental para dejar que la mente trabaje por sí misma, digamos, sin distracciones. Esa es como la cuestión. Estaba pensando también en los efectos que tiene la lectura en los lectores, y creo que esto de hablar del tiempo, como esta ficción literaria un poco que crea, nos hace como meternos en la cabeza de Descartes a la hora de tener todas estas dudas, porque él escribe tal cual como si estuviera pensando, ¿no? O sea, tengo esta duda, pero no sé qué, y dudo, así como si fuese tal cual pensamiento o casi un diálogo. Entonces uno, a la hora de introducirse en esta ficción, como un poco reproduce ese diálogo, ¿no? Como que se metiera un poco en la cabeza de Descartes. Y creo que eso es un poco lo que él quiere hacer, y por eso hace todo este aparataje difícil, como que cada lector también tenga estas meditaciones, ¿no? Y que sea conducido, como llevado pues por todas las preguntas y las certezas que le cuentan. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que ustedes a lo mejor han podido ir viendo en este texto que Descartes espera que su lector o su lectora haga el ejercicio meditativo, no simplemente que lea, haga el ejercicio y siga una detrás de la otra las razones que están en el. Esa es como la cuestión. Sí, probablemente pensaría Descartes, si leemos la meditación sin meditar con él, sin dejarnos guiar,
Descartes a lo mejor creería que no se está viendo, o sea, que podamos perder algunos conceptos, digamos. Y no sé si también se nota cierto ánimo de decir, no, no me crea, si quiere no me crea, pero si usted me sigue, va a llegar a las mismas conclusiones. No sé si ustedes notan la fuerza, incluso estilística, de utilizar la primera persona. Es que yo, es que percibo, es que hago, es que, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese yo no es René Descartes. Ese yo somos todos nosotros. En teoría ese yo es cualquier yo. Esa es la cuestión. Y esa metodología es de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne inicia los ensayos diciendo, aquí solo voy a hablar de mí mismo. Pero es un yo universal, no es el señor Michel de Montaigne que vivió en el siglo XVI. Es un yo universal porque esa es la gracia, ese es el tema. Si no, sería un anecdotario meramente. Esa es como la cuestión. Es lo que llaman posteriormente el sujeto moderno. Es eso, al final. Es que es bien disruptiva la cosa, ¿no? O sea, con la tradición que rompe Descartes, pensar en la primacía del yo epistémico. O sea, trasladar desde la razón de la iglesia hasta la razón propiamente en el espíritu particular de uno mismo, como seguridad epistémica. Eso es lo que me va a dar la existencia de Dios. Entonces, eso es como protestante, como no jerarquizar, como también el conocimiento y la idea de Dios, sino como que cada uno puede introducir la existencia de Dios, cada yo. Sí, en teoría sí. Hay una, digamos que tiene visos. Hay una doctrina del protestantismo que probablemente fue una de las más polémicas y curiosamente la mayor parte de las iglesias protestantes la adoptaron y es la doctrina del libre examen, que curiosamente a veces no es la más protagónica y sin embargo a juicio de un par de historiadores del periodo, los tipos dicen, eso fue lo que verdaderamente generó la reforma. El libre examen implica que usted en su casa, en su ámbito privado, si se quiere, puede sentarse a leer las escrituras e interpretarlas. Si las escrituras son la palabra de Dios, quiere decir que en teoría cuando usted lee las escrituras, la interpretación que a usted le surja está amparada por Dios, es algo así. O sea, eso es quitar a la iglesia de la patada. Bueno, pues, ya no se necesita una institución que interprete, ya lo puedo hacer yo y Dios me ayuda cuando lo haga. Claro, el pequeño problema de eso es que cada cual toma ese libro, lo interpreta a su manera y forma su iglesia. O sea, la doctrina del libre examen es la que le dio impulso a la reforma, porque la reforma no es solo Lutero y Calvino, la reforma es un montón de iglesias y de interpretaciones que aparecen en ese momento. Se menciona a Lutero, se menciona a Calvino y a un par de doctrinas más porque fueron las más grandes y las más influyentes y prácticamente tomaron países. Pero la reforma es mucho más que estos autores. Son un montón de personas, teólogos, que se sentaron a hacer el ejercicio del libre examen. Entonces, claro, lo que usted menciona, las meditaciones tienen un tufillo de libre examen. O sea, ¿cómo así? ¿No vas a leer a Aristóteles? ¿No vas a leer a Tomás de Aquino? No, voy a estar en mi casa y voy a pensar en esos conceptos metafísicos metiéndome dentro de mí mismo. Esa es la cuestión. Es casi una forma de libre examen, pero ya no sobre escrituras, sino sobre uno mismo. Y uno podría decir, al final, guardadas proporciones, pero al final Descartes pretende que sus descubrimientos meditativos tienen coincidencias con la tradición filosófica reinante. No son coincidencias totales, ¿no? Hay diferencias y ajustes que hacer, pero es como si Descartes dijera, en lo esencial, si indagamos sobre nosotros mismos, vamos a encontrar verdades que toda la tradición filosófica ha defendido toda la vida.
con la cuestión. Entonces, claro, en tiempos como estos, pues efectivamente también es osado hacer un ejercicio de estos. Lo que decíamos la clase anterior, cualquier teólogo, incluso, de pronto no tanto protestante, pero más católico, le pueden decir a Descartes: ¿y usted quién se cree para hacer esto? Usted, para saber de filosofía, usted tiene que pasar por una universidad y ser escolástico y hacer glosa, que eso era lo que hacían en la Edad Media, hacer glosa, comentario de texto, lectura de autores clásicos y comentario. Descartes dice: no, yo no voy a comentar a nadie. Entonces por ahí van los temas. Pues o sea, es que también respecto como ese carácter ficcional, ya no sé si usted lo había comentado hace 8 días, pero pues yo también había como, no sé si rastreado o era pura especulación, como un carácter también como de creador, de cierta religiosidad y de fundacional, porque pues no se dice el símbolo con los 7 días tipos de creación de Dios, 6 días le sobra a uno, decían, ¿no? Pero también con el carácter como fundacional que busca de las ciencias en sí. Como que eres, o sea, como yo soy Dios creador de las ciencias, y por eso justamente como ese carácter ficcional de 6 días y demás, y que a pesar, pues que igual su merced ya comentó que es como muy, la carta de los teólogos es más como de una intención de protección, pero al fin y al cabo en las meditaciones él está hablando desde un yo creador, como de yo descubrí, yo pensé, y entonces ahora puedo llegar a esta aseveración porque lo descubrí yo y demás. No es tan, a pesar de lo que dice la carta, no es tan demostracional, sino, no sé, lo veo más creador. Bueno, yo creo que es un tema interesante, incluso la analogía con los días de la creación. Pero por lo menos en el lenguaje que usa Descartes, él utiliza más, guardadas proporciones, que ustedes me comprenden en este sentido. Parece ser que su intención es más: yo evidencié, no tanto yo creo, sino me di cuenta de X, Y, Z, que tales y tales cosas son verdaderas. Que las cree o no las cree, seguramente será parte de nuestros debates acá. Pero en principio parece que su intención es esa. A mí no me parece que tampoco las creen. O sea, pero el collito ergo sum. El profe hoy nos lo explica muy bonito y decía que era como Descartes llega a la conclusión de que pienso, luego existo, pero ese luego no es de secuencia temporal o como un acontecimiento sigue de otro, una relación causal, sino es una relación de fundamento. Pienso, por tanto, existo. O sea, dado que pienso, se sigue que existe, es una relación más deductiva. Sí, por eso es más que pretende una demostración. Y a propósito de lo que decía Ernesto, me parece que el carácter de Descartes es bien ambiguo, porque tanto que se demuestra para él mismo, igual se sigue que esa demostración sea para todos. O sea, tampoco es un aislamiento como cerrado de yo particular, sino que pretende llegar a verdades universales y universalmente reconocidas. Por eso son necesariamente verdades las proposiciones de Descartes. Y, o sea, cualquier persona puede llegar a eso. Tiene que aceptar la existencia de Dios y aceptar la existencia de la fe. O sea, ya las piezas del juego están así. Primero, todas sus creencias se borraron. Entonces nos quedamos solo con una cosa, un principio fundacional, que es el yo voy a pensar. En la primera meditación hizo eso, destruyó la despreocupación. En la segunda ya va a poner un peón ahí en el tablero, el collito. Esa es la proposición fundamental. Y si la aceptamos esa, entonces es necesario el jaque mate. Tiene que aceptar la existencia de Dios, que es lo que viene la tercera. Para todos. Entonces, sí, destruyó las creencias, puso uno mismo su principio fundamental y universalmente, entonces tenemos que reconocer a Dios. O sea, siguiendo así el argumento, inclusive parece falas de un particular, no sé, sigue sí, como la deducción de un universal. Y no sé, eso me parece como que ese es el paso que estamos tratando de dar en la tercera meditación. Por ahora el collito sí es puro yo mismo,
pero tampoco abandona las pretensiones de universalidad. Igualmente reconoce también que hay un mundo externo fuera de nosotros, por lo que yo el ejemplo de la cera. Siempre ya metí mamá, la verdad, de la cera, Bueno, igual el mundo externo está puesto en tela de juicio, desde el momento mismo en que se ponen en tela de juicio los sentidos. Pero el ejemplo puede ser útil para explicar otras cosas, digamos, para entender algunas cosas. Bueno, ya llegaremos a la tercera meditación, que tiene también sus vericuetos y sus problemas. Yo creería que Descartes pretende hacerle creer a sus lectores que lo que él hace consigo mismo lo puede hacer cualquiera. Y si se hace siguiendo los pasos que él dice, se va a llegar a las mismas conclusiones. Si de pronto lo que usted menciona, que a lo mejor hay una estrategia, digamos, de colocar ciertas piezas en ciertos lugares precisamente para que todos lleguemos a la misma conclusión, probablemente será parte del debate. Yo creo que de pronto también en las líneas de la segunda meditación, a mí me parece clave mencionar algo, quizá también con respecto al ejemplo de la cera. Descartes tiene que apelar a ese ejemplo porque sabe que nosotros somos más empiristas de lo que creemos y que se nos dificulta seguir razones en el sentido puro del término. Entonces, como que a veces parece que graficar las cosas se puede volver más pedagógico, si se quiere decirlo así. Y de hecho, creo que ustedes pueden ir viendo que a lo largo de todas las meditaciones, Descartes siempre va a hacer advertencias con respecto a cierto empirismo natural, no a una corriente filosófica, sino a un empirismo natural. Creemos en los sentidos. Por eso, claro, si Descartes le dice a usted, enciérrese en la habitación, baje las cortinas, cierre los ojos y medite, usted dice, pero ¿qué hago? Claro, porque ya no tengo estímulos. Entonces es como la cuestión, no tengo estímulos visuales, auditivos de ninguna clase. Y Descartes dice, pues esa es la idea, para que la razón se mueva sola. Y empiece usted a darse cuenta que los contenidos de la razón no son solamente las percepciones del mundo externo. Ese es parte del punto fundamental acá. Son como líneas de lectura que pueden servir para ir avanzando en este tema. Bien, ¿qué otros comentarios, posiciones frente a las dos ponencias, preguntas? Sí. Pues no es la lectura que otra cosa. Sí. Es que no me queda claro cómo él diga la existencia de un pensamiento como la existencia de un portador de ese pensamiento. Como que hay detrás de eso. Ya vamos a meternos con eso. Lo uno va de la mano de lo otro. Creo que también lo mencionaba Santiago ahora cuando presentaba su ponencia. Al final el acto mismo de la duda es una forma de pensamiento y requiere un sujeto que lo lleve adelante. O sea, el pensamiento no se... digámoslo así, el pensar es un acto y ese acto lo tiene que llevar un agente. Entonces es como una manera de verlo. ¿Qué es lo que tiene la duda? Primera meditación, destrozar todas las creencias anteriores. La duda barrió con todo. La primera meditación me parece que puede ser una línea de lectura, tener en cuenta que la primera meditación es destructiva, pero no a la manera del escepticismo, porque el escepticismo clásico buscaba destruir y dejar así, porque de ahí les vendría ¿cómo se podría llamar? ¿Cómo era que se llama? La ataraxia, la tranquilidad del alma. Eso es el descubrimiento que Ron Davis y sus seguidores consideraron que era la base de su filosofía. No tener nada por verdadero,
Ojo, tampoco por falso, eso también sería dogmatismo, sino tener todo por dudoso, por inestable cognitivamente, positivamente. Y eso generaba la tranquilidad, no tener verdades. O sea, como Descartes hace el mismo ejercicio que ellos en la primera meditación, pero sus intenciones claramente no son las mismas. Porque si no, esto se termina en la primera meditación. Descartes firma y listo. Escepticismo moderno. Sí hubo autores en la época de Descartes que hicieron esto. Hay un filósofo español muy poco conocido, desgraciadamente, que se llama Francisco Sánchez, del siglo XVI. Y Francisco Sánchez tiene un libro que se llama Que nada se sabe. Y conforme uno va avanzando, el tipo dice, no, de esto no se sabe nada, de esto no se sabe nada, de esto no se sabe nada. Ya un filósofo también español, Juan Luis Vives, se había adelantado en eso, en un texto en el que critica las ciencias y dice porque todas las ciencias son falsas. Entonces, esos podrían ser ejemplos de ejercicios escépticos en el siglo XVI. Pero en el siglo siguiente, en la primera mitad del siglo siguiente, Descartes da la impresión de que quiere salir del escollo del escepticismo, porque pues eso no sirve si uno quiere construir ciencia. Y más cuando personas como Galileo están haciendo lo que están haciendo. Entonces se necesita una estructura epistemológica que permita la construcción de la ciencia y le dé sentido a lo que autores como Galileo están haciendo. Entonces Descartes no se queda en la primera meditación. Ese es el punto. A mí me llamó la atención que usted dijera hace un momento que el mundo se pone en cuestión, que poniendo en cuestión los sentidos se ponía en cuestión el mundo. Sí. Pero, digamos, en la lectura, en los primeros pasajes, no puede haber como otra imagen del mundo, digamos, un mundo neutro, que es un receptor sí, es como la base neutra para la falsedad y la verdad. ¿Puede serlo? O digamos, si nos ponemos con base en el empirismo natural, nosotros creemos que nuestras sensaciones corresponden a objetos, digámoslo así de forma lata. Nosotros no creemos que nuestras sensaciones son parte de nuestros sueños o que nuestra mente genera las sensaciones. No, nosotros creemos que si tocamos un objeto o si tenemos la sensación de tocar un objeto es porque hay un objeto. Esa es como la cuestión. Entonces, en principio, el empirismo natural funciona con que si siento un objeto, hay un objeto. Pasamos de lo uno a lo otro. Ahora, ¿que eso es gratuito? Sí, claro, es gratuito. Y un discípulo de Descartes, Malebranche, se va a centrar mucho en eso. Y yo les recuerdo que Malebranche es la influencia de George Berkeley, y del idealismo de George Berkeley. Que estos autores ponen en tela de juicio la creencia de que las sensaciones sean signo de la existencia de objetos. Esa es como la cuestión. Entonces, claro, usted tiene toda la razón, uno puede distinguir las dos cosas. Pero bajo una perspectiva de empirismo natural se considera que lo uno se sigue de lo otro. Entonces, por eso Descartes de pronto puede considerar que si coloca en tela de juicio los sentidos, en teoría coloca en tela de juicio el mundo. Se sobreentiende el mundo material, el mundo empírico. Y ese mundo empírico, en teoría, solo se va a recuperar hasta la sexta meditación. Por eso, de pronto con eso le doy un poco de sentido a algo que había mencionado en otra ocasión, y no sé, pues es una invitación que yo les hago en este seminario. A mi juicio, Descartes se juega todo eso en la sexta meditación. Si Descartes no recupera el mundo, hasta luego. Vamos a ver si lo recuperamos o si lo recupera como esperaríamos que lo recuperara. Claro que la segunda, la tercera meditaciones son importantes, pero a mi juicio, donde
está en todo porque todo es la sexta. Y a veces considero que algunos intérpretes no le dan la suficiente importancia a esa movimentación. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo razón en ese punto. Hay un filósofo que es de Oxford que estudió como un libro que se llama El concepto de la mente, que llega como que demasiado a Descartes, se llama Hilbert Wright. No sé si lo puede conocer. Sí, Gilbert Wright. Sí, no sé si de pronto también es una especie de crítica un poco de carácter lingüístico, analítico a Descartes. Y pues no sé, a veces a mí personalmente me da la impresión, no lo digo necesariamente por defender a Descartes, Descartes tiene críticos muy interesantes, pero no estoy seguro que la crítica analítica realmente toque el tema que está en juego. Habría que ver. Tampoco conozco ese texto, digamos, a profundidad, pero más o menos comprendo hacia dónde puede ir el tema. Vamos a ver. Sí, a propósito de eso, con la ponencia de Santiago, usted hablaba varias veces de actividad mental y esa jerga no le pertenecía propiamente a Descartes. Sí, pero pues me gustaría saber cómo llegó a ella, cómo cuál era el paralelo que usted trazaba con aquella la actividad. No, sí, pues digamos, siento que sí me di como cuerda libre muchas veces de hablar de actividad mental, razonamiento y demás, inteligencia, porque pues como para no caer al menos en tanta redundancia. Pero pues digamos que por eso hice la salvedad, propiamente creo que era, ahora no recuerdo bien, bueno, la que hice la salvedad de que mantuviéramos o se solía mantener mucho como el modo en latín, pero entonces sí, reconozco que igual no es al menos un lenguaje muy moderno, muy acorde, sí como que me como libertad a eso, ¿verdad? Pero pues sí como que recalco que al menos hay como un término en sí que se debe tener cuidado con él. Sí, no, pero mi pregunta era dirigida a cómo entendía usted la actividad mental en Descartes. En Descartes, no sé, yo la siento inclusive como mucho más al menos primitiva de hablar de estados mentales justamente, sino más de un acto de razón singular, único, como que al menos elimina sentimientos y por eso como la exclusión al menos, y de estados mentales, la exclusión al menos de las percepciones, o al menos yo la veía puramente más como un acto justo de una razón única, como si fuera un camino que va al menos directamente y no tan en general como de sentimientos y demás. Pero igual no tengo mucho conocimiento, digamos, de analítica y demás, como para hablar de exploración de estados mentales y demás, pero sí, tal vez me doy mucha rienda suelta con el uso de ese lenguaje como para no caer en redundancias. Sí. Yo tenía otra pregunta, no sé si es boba. ¿Dónde situar a la red? ¿Dónde situar a la cosa? Porque sí, es como un término que no toma partido con el pato. Podríamos pensar que la cosa está entre el cuerpo y el espíritu, el cuerpo y el alma. No, ahí hay que hacer una salvedad, me parece a mí. ¿Recuerdan ustedes que la vez pasada, y creo que traté de hacer una aclaración a ese respecto, y esto seguro es un ejemplo de eso? Descartes, por su propio ejercicio, evita el uso de terminología técnica. Pero al final, esa es un término técnico, lo que pasa es que no usa la palabra. Eso es sustancia. Claro, cuando dice soy una cosa, sustancia, objeto existente. ¿Qué piensa? Esencia, cuya característica esencial es el pensamiento. Ahí está la escolástica. Lo que pasa, y la diferencia fundamental, es que si ustedes recuerdan la definición aristotélica, Descartes deja de lado el animal racional. Entonces, Descartes deja de lado el animal y dice simplemente cosa pensante,
sustancia con una esencia. La pregunta interesante, diría yo, para el seminario sería ¿por qué o bajo qué condiciones deja de lado el animal? Si es que es terminología escolástica. ¿A qué hace referencia el animal? Yo creería que deja de lado el animal, que es una palabra que ya de por sí representa algo físico, como una categoría, ¿no? Y eso es lo que quiere hacer. No, de acuerdo. Digamos, el término claramente es técnico, aristotélico, escolástico. Pero ¿por qué no utiliza un equivalente? Como utiliza cosa para no usar sustancia y como habla de que su cualidad fundamental es ser pensante sin hablar de esencia. ¿Por qué no utiliza un equivalente para animal? Tal vez porque lo animal siempre se relaciona con lo empírico, como con lo físico y con los sentidos, ¿no? Y es lo que quiere justamente como apelar a la razón, ¿no? Y justamente apartarse como de lo sensible, y eso animal es como lo corporal, como lo sensible. Lo corporal. Si ustedes recuerdan, para Aristóteles un animal es un ser biológico. Claro, animal racional es un ser biológico, con funciones biológicas, que además piensa, que tiene razón, digamos así. Descartes puso en tela de juicio el cuerpo y los sentidos. Por eso no puede utilizar esa definición, la deja de lado. Y si a pesar de poner en tela de juicio el cuerpo, puede continuar razonando y haciendo todo esto, ahí empiezan ustedes a ver un indicio, por lo menos según Descartes, de que efectivamente el alma no es igual al cuerpo y que en teoría casi que tiene una vida propia. Se puede hablar de ella sin necesidad de hacer referencias al cuerpo. Eso es lo que él quiere decir. No estoy diciendo que sea así, eso es lo que él quiere decir y es parte de las cosas que él quería probar desde el inicio. Entonces, todavía no ha hablado de Dios, pero sí empezó a hablar, de pronto sin que nos diéramos mucha cuenta, de la separación entre alma y cuerpo, de la diferencia entre los dos, porque hay uno que se puede poner en tela de juicio y el otro resulta que no. Allí hay una diferencia fuerte. Sí. Sí, eso me hizo pensar quizás en la analogía del envejecimiento. Sí, a pesar de que la persona envejece, siempre hay algo con lo que nos quedamos y seguimos repitiéndolo con el mismo nombre. Es raro que Descartes haya llegado a esto como, con tan poca información, con tan poca vida social. Bueno, pues me gustaría analizar eso, el envejecimiento. ¿Hay algo, digamos, puede ser esa analogía buena para justificar la separación entre alma y cuerpo? O sea, usted lo dice como en el sentido de que a pesar de que las personas envejezcan o envejezcamos, hay algo que permanece. Probablemente sí, pero ¿a qué se refiere usted cuando menciona de poca vida social de parte de Descartes? ¿Poca vida social mientras medita? Sí, o sea, con la impresión. Ah, bueno, una cosa de pronto puede ser mientras medita, por supuesto. Sí, porque digamos que se sabe que cuando Descartes estuvo en el ejército o en los ejércitos, jugaba muchos juegos de azar. Y si ustedes recuerdan, especialmente naipes y cosas por el estilo. Pero el punto clave de eso es que de esos juegos de azar es de donde nace la teoría de las probabilidades, ¿no? Entonces, digamos que el tema puede ser interesante también a ese respecto. Y no solo Descartes, sino otros autores de la época les gustaban los juegos de azar, era por eso. Pierre Fermat,
Pascal, etcétera, pensaban en ese tema. Claro, si uno se centra de pronto un poco en el tema del envejecimiento, a lo mejor Descartes podría decir, el cuerpo envejece, el alma no. En el sentido que entendemos envejecer como perder fuerzas y cosas por el estilo, ¿no? Esa sería como la idea. Me siento que igual ahí se ve como de cualidades primarias y secundarias. No trabajo. No, o sea, pues, bueno, es como analogía, digamos, ahí se está reflejando la existencia, o sea, la extensión como tal, algunos de lo que podríamos llamar así parcialmente o tempranamente un alma, pero pues digamos, eso no quita que sus cualidades secundarias puedan cambiar, cada el cuerpo. Entonces, que pierda pelo, no sé, pierda pelo, tenga arrugas, cosas así, pues como tal siempre está su alma ahí, su extensión como tal, por llamarlo así como forma, está aquí presente, y no por ello deja de ser. Entonces, como tal así. No, claro, bueno, yo entiendo que la terminología es posterior. Sí, está bien, Exacto. Pero al final, ¿qué implica distinguir cualidades primarias y secundarias? La certeza, siento yo. No, de acuerdo, yo me refiero como a qué implica a nivel conceptual. Determinaciones conceptuales basadas en experiencia empírica. Si definimos las cosas con ciertas cualidades en función de cómo nos afectan o cómo empezamos a nombrar nuestras relaciones con las cosas de manera empírica. Antes solo decimos eso es así, eso es verde, eso es rojo, eso es blanco. Pero si lo distinguimos con una cualidad secundaria, eso es verde en tanto estoy relacionado empíricamente y experiencialmente con eso. De acuerdo, o sea que la distinción está en funciones de saber qué es la cosa y no solo cómo se me presenta, digamos. Y sí, efectivamente, hay una evocación epistemológica, pero yo lo pensaba era más como tornando de nuevo a la terminología escolástica. Esencia, accidente. ¿Cuáles son las cualidades verdaderas de la cosa y cuáles son solo aparentes, cambiantes y que no constituyen el fundamento de la cosa? Hacia allá va el ejemplo de la cera. Vemos que la cera tiene unas características, pero de repente la quemamos y cambia totalmente. Su olor, su peso, su forma, etc. Luego eso no la define. ¿Qué es lo que se mantuvo en medio del proceso? Otra serie de características que no son visibles a primer impacto, sino que se requiere hacer un razonamiento sobre el primer estado y el segundo estado y ver qué cambió y qué se mantuvo. Traducción: la razón es la que conoce el mundo, no los sentidos. Los sentidos, por eso para Descartes, en el mejor, una manera de decirlo es que los sentidos nos dan una primera impresión de la realidad, pero no es más. Nunca nos dan conocimiento fiable, verdadero, científico de la realidad. Esa es como la cuestión. Los sentidos nos sirven para sobrevivir, pero no nos sirven para conocer. Esa sería como la idea. Sí, usted dice algo. No, es que quería como recoger que me perdí un poquito. Entonces usted estaba alegando que en la distinción animal-racional, como la distinción que hace animal y la parte racional de Descartes, está en relación o nos va a llevar también a la distinción que hace Descartes entre el alma y el cuerpo, y que de eso se sigue el argumento de la inmortalidad del alma, que iba, o sea, así era como lo plantea usted de pronto como claramente. Pero la discusión que ahorita estamos teniendo es en torno a las cualidades primarias y secundarias y ya es una cuestión epistemológica. Entonces yo me volví a preguntar, ¿cómo se relaciona la distinción alma-cuerpo con la distinción animal-racional? Y por eso era lo que no me quedaba claro en lo que usted decía ahorita, de como que cuál es la necesidad de Descartes de utilizar la animalidad, o como implicarlo con la animalidad, alguna parte, y cómo eso se relaciona con la inmortalidad del alma.
Bueno, yo introduje la animalidad como un término escolástico precisamente para dar cuenta de que Descartes, cuando define, se define a sí mismo, no necesita la animalidad. Mientras que la escolástica y el propio Aristóteles parece ser que sí la necesitan. El ser humano se define como un ser biológico, animal, que además tiene una facultad racional que lo distingue de otro ser biológico. Descartes define al ser humano como una sustancia que piensa y se olvida de lo animal. Esa es como la cuestión primera. Se olvida de lo animal. Y eso es muy fuerte. O sea, en esencia, no somos cuerpo, diría Descartes. El cuerpo se puede poner en tela de juicio, el alma no. Ya ahí hay una distinción fundamental. Sí, pero o sea, cuando es esta vaina que dice que yo pienso mientras exista, no poner en tela de juicio eso, como que la existencia del alma está determinada en cierta manera por la existencia del cuerpo, esa interpretación. Pues lo que pasa es que si nosotros, ¿cómo le diría? Si nosotros no somos los que hacemos el ejercicio, pues para tener conciencia de que alguien existe, tenemos que tener conciencia de su corporalidad. Pero si somos nosotros los que estamos metidos en el ejercicio, diría Descartes, usted se da cuenta que su propia existencia, en principio no depende de su biología, ¿no? Sería como de su corporalidad biológica. Puede haber un trato desigual que se relaciona esa cosa que piensas con sus semejantes. Es como, puede ser como una jerarquización quizás social. ¿Cómo así? Sí, estoy pensando. Es decir, sí, ¿cómo saber que existe una naturaleza semejante, otra cosa que piensa, si es como un trabajo tan interno, y si la distinción física de esa persona, de su existencia, depende como de los sentidos? ¿Cómo decirle a esa otra persona que también es una cosa que piensa? Yo ahí haría dos salvedades, o por lo menos una para iniciar. Estamos en la segunda meditación. O sea, Descartes se encerró, cerró ventanas, se tapó los oídos y se puso a meditar. O sea, en este momento todavía apenas está descubriendo a sí mismo, su propia existencia. Pero la pregunta es válida. ¿Qué pasa con las otras mentes? Digamos, como lo llaman en la tradición, las mentes de los demás. En esta altura, como lo decía Tiara en su ponencia, podemos ver vestidos con sombreros y no saber si son automatas, si son robots, digamos, hasta este momento. Seguramente tendrán que pasar muchas más cosas para que podamos determinar que un cierto cuerpo biológico que percibimos es el cuerpo de otra alma. Y seguramente también se vuelve un problema vigente cuando hacen estas preguntas de si alguien habla con una inteligencia artificial, está hablando con alguien, o si, creo que como era todos estos problemas de si un computador puede pensar o cosas por el estilo, al final eso puede estar metido en esta postura cartesiana también. O sea, ¿cómo sabemos que afuera de nosotros hay seres pensantes? Si únicamente percibimos su corporalidad. Ese siempre es el ejemplo que ponen del cerebro en la cuerda. Sí, aunque yo pensaría que ese también va del lado es como del mundo en general. Entonces, sería como una cuestión.
Eso, pues uno podría decir que detrás de eso están las preguntas sobre las condiciones del pensar. ¿Qué cuenta como ser pensante y qué no? Porque el problema del ejercicio de Descartes es que al ser introspectivo solo podemos verificar nuestra propia existencia. ¿Qué tiene que pasar para verificar la existencia de los demás? Y yo creería que a la altura de la segunda meditación preferiría yo dejar el tema un poco abierto, porque hay que colocar más premisas en ese tablero. ¿Y qué era lo que usted mencionaba de la jerarquía? Sí, digamos, esa cosa que piensa, puedes decir, no, tal vez esa cosa que piensa o algo así. Entonces, igual. Pues es que a propósito de eso, uno sí ve como la distinción de Descartes y el mundo. Entonces, ahí, por ese lado, creo que sí podría hacer una clase como un intento de jerarquía de Descartes. Como el lenguaje del filósofo es el más actual conocimiento, el lenguaje del vulgo conocido. Pero, bueno, no, incluso sí, la sustancia pensante sí es la condición de soberanía de todo conocimiento. O sea, no vamos a tener nunca conocimiento de la red pensante de las personas. No, sí hay posibilidades. Lo que pasa es que yo quiero dejar el tema en suspenso porque hay que poner muchas premisas. Pero si se necesita una respuesta del lenguaje es una vía. No es vía perfecta, por supuesto, pero puede ser una vía. Igual el problema no es cartesiano, el problema es todavía de más atrás. Es incluso del tema de la escolástica, por lo menos en este contexto del siglo anterior. Ese también es como la cuestión. Y durante mucho tiempo el criterio fue ese. O sea, si las piedras hablan, pues allá hay rescoltas. Esa es la cuestión. Bien, no sé si hay más. Yo estaba pensando, política para el desarrollo de la discusión, que me gustaría que viéramos, porque para Descartes es tan obvio que hay un yo, como que yo existo, ¿sí? Porque cuando leí eso pensaba mucho, pues y cuando también dice como que conocer mi propio espíritu es como lo más fácil, acceder, yo no sé qué, pensaba mucho como en Sócrates y en la sabiduría antigua que dice como que conocerse a sí mismo es lo más difícil, ¿no? Como que en sí mismo, ahí está como el verdadero reto. Sí, eso, en ese punto sería chévere tratar. Sí, de acuerdo. Pues yo creería que también una de las líneas, por lo menos de cierta modernidad, es la creencia de que el acceso que tenemos a nosotros mismos es una especie de acceso privilegiado con respecto al acceso que tenemos a los otros. Precisamente para acceder a la mente de otra persona lo que media es el lenguaje y prácticamente lo que esa otra persona considere decirnos es el único acceso que tenemos. Pero en teoría, o por lo menos según Descartes, nosotros podemos hacer una introspección, es decir, investigación interna, y supuestamente ver con claridad todo lo que hay allá adentro. Dicho en otras palabras, para Descartes no es necesario el psicoanálisis. O sea, que otro, o la mayéutica socrática, que otro nos ayude a descubrirlo. No. Descartes dice, no, tú puedes entrar y mirar y arreglar y listo. Ver todo con claridad. Esa sería como la cuestión. Hoy ya sabemos que eso no es así. La mente es más compleja. Como la idea del inconsciente, supongo que para Descartes sería absolutamente inconcebible, ¿no? Como tener pensamientos no conscientes en tu mente, como cosas ocultas en ti mismo. Sí, cuartos oscuros. O sea, no tiene sentido eso para Sí, Descartes. no. Ese sería parte de la noción de acceso privilegiado propiamente. Una de las cosas más curiosas es que si uno lee a Locke, en teoría Locke es bastante crítico de Descartes, pero precisamente eso sí lo suscribe. Eso sí lo suscribe.
Aunque pero los sueños es medio psicoanalítico, porque empieza a decir por qué tengo esos sueños y recordar la figura del caballo y todo, entonces eso es medio psicoanalítico ahí como intentando encontrar pensamientos inconscientes. Pues igual no había descubrimiento del inconsciente, pero me parece como la salvedad ahí. No, de acuerdo, y creo que eso es clave, ¿no? Si hay interpretación de sueños es porque los sueños son símbolos. Si no son símbolos, pues no. ¿Cómo que define esa sustancia, ¿no? Como esa sustancia pensante, pero como que, o al menos hasta ahora, como que no se pregunta más allá como por ese funcionamiento de esa sustancia pensante, o sea, por lo de los sueños, ¿no? Como que ahí hay cosas que no están tan claras, y él como que siente esa sustancia muy, o sea, muy yo soy, yo existo, ¿sí? Y no postula como si hubiese cosas detrás de ese yo mismo. Sí, de acuerdo. Ojo, yo también añadiría una salvedad, y es que nosotros, en esta época, tenemos probablemente una noción más compleja de lo que significan los sueños, de lo que a lo mejor era para Descartes. Entonces, nosotros le damos como probablemente una importancia mayor a la que quizás Descartes le pudo dar. Hago la salvedad. Sí. Yo creo que tal vez sí Descartes se lo piensa porque reitera bastante en el papel de la imaginación y de la función que eso tiene para nuestras, o como la relación que guarda con la representación. Entonces hay algo detrás que sí está siendo posible pensar, y esa relación es muy extraña. Yo quería también, cuando nos vamos a la pausita, detenernos en la imaginación, la sensibilidad y el espíritu, que son como esas tres cositas que son bien importantes. Y hay otra relación, pero pues ya llegan. Sí, de acuerdo. Precisamente Tiara en su ponencia hacía la pregunta de si se puede sentir sin corporalidad. Yo creo que puede ser importante ir anunciando, o por lo menos yo lo he visto en este texto, que ese tema del sentir es no solamente clave, sino que tiene el problema de que es la conexión entre alma y cuerpo. Por eso la pregunta es absolutamente pertinente. El sentir, en principio, parece que fuera algo del cuerpo, pero resulta que el alma recibe sensaciones. Entonces ahí tenemos un problema fuerte, y probablemente para el proyecto de Descartes pueda ser de esas, o sea, va caminando y algo se le enreda por ahí los zapatos y no se lo puede quitar. Por ahí es el sentir, me parece. Y otra cosa, esto ya está más relacionado con la ponencia de Santiago, también la dejo sobre la mesa para irla pensando conforme vayamos avanzando. Santiago hablaba de la certeza de la sustancia pensante y nada más, es decir, que esto es, digamos, suficiente para que Descartes vaya construyendo este sistema de presuntas verdades a las que llega. Certeza equivale a verdad. Ahí se lo tengo. Bien, si quieren entonces podemos salir a la pausa y en 15 regresamos. Okay.